¿Qué demonios es la ilustración? Yo sé que quizás habrás visto en internet a mucha gente haciendo ilustraciones, pero nunca te has preguntado exactamente qué es la ilustración. Pues hoy te voy a explicar los orígenes de la ilustración y también los tipos de ilustración para que puedas explicarle un poquito mejor a todos aquellos que te preguntan qué estás haciendo. Ya sé que mucha gente conoce los videojuegos, las series animadas y cosas así, pero todavía hay gente que no entiende exactamente cuál es la palabra de la ilustración. Y para entrar un poquito más en confianza, hola, mi nombre es Juan, soy ilustrador y diseñador gráfico con más de 8 años practicando y usando el programa de Adobe Photoshop. Por aquí les estaré dejando mis redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok y también Twitch, donde eventualmente hago directos y platico con ustedes sobre algunos temas que quizás les interesen. Tengo que decirles que esto surgió porque un día sencillamente me pregunté cómo les explico a mis conocidos qué es la ilustración, qué estoy haciendo. ¿Cómo les explico que no estoy dibujando, sino que estoy trabajando? Y que a nivel profesional puedo vivir de esto y bastante bien. Además que haciendo esta investigación me topé también con muchas ramas de la ilustración que muchos quizás no conocían. Hoy me desperté como con ganas de ser profesor, la verdad. Y para esa gente que no me conoce y para que sepa un poquito más sobre mí, yo estudié en un liceo de artes plásticas y nunca me habían dicho sobre la historia de la ilustración. Quizás a ustedes le habrán hablado sobre la historia del arte y sobre algunos pintores, pero no exactamente sobre la ilustración. Así que vamos a hablar de los orígenes y sobre algunas ramas populares de la ilustración de las que quizás no sabían. La ilustración nace de la necesidad humana de complementar un mensaje escrito con una imagen para hacerlo más comprensible, atractivo o decorativo. Esto nos puede transportar a la antigüedad y la Edad Media. Los egipcios y algunos manuscritos medievales, mediante los escribas e iluminadores, que por cierto de ahí viene la palabra iluminar un texto, añadían dibujos, decoraciones y letras en los manuscritos. Su función era decorativa y didáctica, explicando escenas religiosas o historias a un público mayoritariamente analfabeto. La técnica en aquel entonces era obviamente artesanal, con tintas, pigmentos y algo que en internet le dicen pan de oro. Realmente no sé si pensar en este pigmento de aquí que parece un papel o en esto que literalmente parece un pan cubierto de oro. Aunque parece una dona, pero bueno. Y de aquí nos transportamos a la revolución de la imprenta, por ahí en el siglo XV. Y aquí tenemos que hablar de un momento muy importante: la creación de la xilografía. La xilografía, que también se le conoce como el grabado en madera, fue la primera técnica. Y gracias a esto, la imagen y el texto se tallaban en el mismo bloque de madera, haciendo que se pudiera reproducir. Y la función de este era para crear estampas, carteles y crucialmente para ilustrar los primeros libros impresos llamados incunables. Sí, esos libros medievales que tenían algunas ilustraciones, pues les puedo recordar quizás al libro de la película de Shrek. Like that's ever gonna happen. Yo sé que quizás esto está más relacionado al grabado, la estampa y quizás también a la impresión como tal, pero estos realmente fueron los inicios de la ilustración. Yo creo que sin el grabado y la estampa, creo que sencillamente la ilustración no existiría, así que sí. Creo que de hecho por eso mis notas en grabado eran bastante buenas en el Liceo de Artes. No sé si tengo mis notas por ahí, pero les dejaré aquí un screenshot en dado caso de que lo consiga. Y del siglo XV saltamos al siglo XVIII, XIX, más o menos por ahí, donde se empezó a consolidar la profesión como tal de la ilustración. O por lo menos le paran bolas, porque realmente tardó bastante.
gracias a nuevas técnicas de impresión que permiten mayor detalle y que éstas sean mucho más grandes. Y siguiendo con las técnicas de grabado, tenemos el grabado en metal en el siglo XVIII. Técnicas como el aguafuerte y el grabado a buril permitieron un nivel muy superior al grabado en madera. Se usaba para retratos, vistas topográficas e ilustraciones científicas en gran calidad. No obstante, en el siglo XIX es que empieza la era dorada de la ilustración, ya que en este siglo nace la litografía. Esta técnica de impresión permitió dibujar directamente sobre una piedra caliza con un lápiz graso. Fue una revolución para el cartelismo y para la prensa, y un dato curioso de esto, también transportándonos a mi liceo de artes, es que hoy se sigue haciendo este tipo de grabados, pero es un lujo por la falta de la piedra caliza y su costoso traslado. O por lo menos eso fue lo que me dijeron en el Liceo de Arte. Pero por si no fuera poco, aquí también nace la prensa y la revista. La explosión de la prensa periódica y las revistas creó una demanda masiva de ilustradores y también de artistas como Gustave Doré, con sus famosas ilustraciones para la Biblia o El Quijote, o también como Honor Daumier, que también se hicieron tremendamente populares en aquel entonces. La ilustración era el principal medio visual para las noticias, la sátira política y la publicidad. Y para la gente de Venezuela, pues obviamente antes del Chigüire bipolar y antes de Mafalda y el Condorito, pues ya le llevaban una morena. Así de sencillo. Pero por si no fuera poco, también apareció el cartel publicitario. Artistas como Henry de Toulouse, ¿Cómo demonios se pronuncia esta verga? Henri de Toulouse-Lautrec. ese tipo. Y ahorita que nombramos a este tipo, yo creo que gracias a muchos artistas de estos es por esto que la ilustración la confunden bastante con las artes plásticas. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder explicarles las diferencias sobre la ilustración, el diseño gráfico y las artes plásticas. Porque sí, comúnmente también el diseño gráfico lo confunden con ilustración, también lo confunden con artes plásticas, las artes plásticas también las confunden con ilustración y diseño gráfico, cosa que me es bastante descabellado. Pero para hacérselo más sencillo y para que todos ustedes entiendan más o menos cuál es la diferencia de estas, según Google, el arte es una expresión personal y subjetiva que busca comunicar emociones e ideas libremente. Y con el arte obviamente no solamente estamos hablando de pintura, sino que también estamos hablando del baile, de la música, de la arquitectura y de otros medios. Y como estamos hablando de la historia de la ilustración, pues antes de esta y la que precisamente inició todo esto, prácticamente fue el mismo arte, la historia del arte. Así que vamos a poner el arte como si fuera el hermano mayor. Ahora, no obstante, el diseño gráfico pues es bastante distinto, ya que este es una disciplina funcional que resuelve problemas de comunicación para un público objetivo. Es decir, si yo tengo una marca, si yo tengo un producto o si yo tengo algo que le quiero comunicar, sea que yo esté vendiendo, sea que yo quiera comunicar un mensaje o lo que sea, pues el diseño gráfico lo que hace es que agarra conceptos de las artes plásticas y precisamente hace que este mensaje le pueda llegar a dicho público, tal como lo pueden hacer marcas de entretenimiento, marcas de comida, marcas de zapatos, etcétera. O sea, ahí para tirar para el techo. Este se pudiese decir que es el hermano menor, pero yo creo que realmente no es tan el menor, porque es que si a ver vamos en la historia del diseño gráfico, pues este también se remonta desde mucho antes de la ilustración, pero no se termina de consolidar sino hasta el siglo XIX, siglo XX casi, en donde prácticamente se hizo popular a nivel mundial. Pero entonces, ¿qué pasa con la ilustración? Pues bueno, lo que pasa con la ilustración es que prácticamente está entre las artes plásticas y el diseño gráfico, ya que este prácticamente crea imágenes para comunicar una idea específica, pero a menudo integra un estilo artístico personal para acompañar o explicar este mismo texto. Así como inició con los libros, pues ahorita en la actualidad funciona con múltiples conceptos que ni siquiera están escritos en papel. Pues la ilustración prácticamente está en el medio de estas dos
2 entre las artes plásticas y el diseño gráfico, ya que el trabajo del ilustrador prácticamente es crear imágenes para comunicar una idea específica, pero a menudo integra un estilo artístico personal para acompañar o explicar un texto. Y así como les he estado diciendo que primero fueron libros, después fueron carteles y demás, ahorita mismo ni siquiera tienen un concepto escrito en papel y aún así se utiliza la ilustración para poder tener una idea o una noción de qué es lo que queremos hacer o de qué es lo que queremos comunicar. Ok, muy interesante toda esta diferencia y demás, pero todavía aquí no termina la historia de la ilustración, ya que después del siglo XIX entramos al siglo XX, que vendría siendo la era dorada de la ilustración y también la transición. Ya me entenderán por qué digo la transición, esto es muy importante. En el siglo XX se hace muy popular y es un boom enorme la ilustración editorial y publicitaria, y esto nace en la primera mitad del siglo XX. Esta se conoce mayormente como la era dorada de los ilustradores, ya que esto fue antes de que la fotografía dominara las revistas, los libros, los anuncios y muchas cosas más, ya que estos obviamente dependían completamente de los dibujantes. Y por si se preguntan cuáles eran las técnicas que se utilizaban en aquel entonces, ya que no hemos hablado bastante de las técnicas últimamente, eran las acuarelas, el guache, las tintas y los lápices. Obviamente todos estos eran medios tradicionales y todavía no había llegado la era digital. Pero con todo eso vamos a hacer también un pequeño paréntesis porque hay que hablar de un ilustrador que prácticamente se volvió una leyenda. Hablemos de Joseph Christian Leyendecker, o mejor conocido como J.C. Leyendecker o solo Leyendecker, realmente lo pueden buscar de cualquier forma. Nació en 1874 en Alemania y murió en 1951 en Estados Unidos, si no me equivoco, en Nueva York. Este es quizás el ejemplo más puro del ilustrador comercial de éxito en Estados Unidos. Su impacto fue tan grande que define visualmente las primeras décadas del siglo XX en América. Leyendecker fue considerado el maestro de las portadas y vaya que creó bastantes portadas. Este creó 322 portadas para la revista The Saturday Evening Post. Esto fue un total récord, solo superado más tarde por su discípulo Norman Rockwell. Sus portadas no solo promocionaban la revista, sino que se convertían en eventos culturales y definían las tendencias visuales. Así de llamativas eran las portadas de él en aquel entonces. También se volvió el inventor del estilo americano moderno, ya que mientras otros ilustraban escenas, Leyendecker prácticamente creaba iconos cada vez que hacía dichas portadas. Pero también hay que nombrar su aparición en el Arrow Colorman, precisamente para la marca de camisas Arrow. Este también creó el arquetipo del hombre americano ideal. Este tenía que ser muy sofisticado, seguro, atlético y también elegante. Este personaje se convirtió en una sensación nacional y en uno de los primeros ejemplos del sex appeal, usando esta imagen en muchas publicidades. Y aquí les voy a soltar un dato irrelevante pero curioso sobre esta figura masculina, ya que el modelo que usaba Joseph era su pareja, así que sí. Joseph Leyendecker era gay. Ok, pero para que no se alarmen, esta noticia no está al 100% confirmado, pero se sabe que él decía en sus cartas que su modelo era como su pareja romántica de vida. Yo no sé ustedes, yo no juzgo a Leyendecker, pero pueden dejar aquí abajo en los comentarios sus opiniones sobre esto. Tradiciones visuales, estilos, técnicas y un legado imborrable. Leyendecker prácticamente demostró que un ilustrador podía ser una fuerza cultural y comercial masiva, moldeando la identidad de marca y la imaginación popular a través de sus obras. Pero no todo es de color de rosa, ya que a mediados de este siglo empieza la competencia de la fotografía. La fotografía prácticamente desplazó la ilustración en muchos campos, especialmente en el periodismo y la publicidad. El trabajo para los ilustradores disminuyó, pero se mantuvo fuerte en áreas como la literatura infantil y juvenil, los cómics y novelas gráficas y álbumes de música, especialmente de rock y de punk. Ahorita que lo pienso, creo que a muchos de los ilustradores de hoy en día les gusta el punk, así que sí,
creo que si te gusta el punk puedes llevar sangre de ilustrador en las venas. Esto obviamente no acaba aquí, ya que a finales del siglo XX hasta la actualidad empieza la revolución digital, ya que es cuando la cosa se vuelve bastante interesante. Entre los años 80 y los años 90 empiezan los orígenes de la era digital, gracias a los softwares de diseño gráfico y la aparición de programas como Adobe Photoshop en 1990 y Adobe Illustrator en 1987. Prácticamente cambió todo. Sí, yo también creía que Photoshop fue antes que Illustrator, pero no. Y hablando un poquito del hardware, los primeros ordenadores personales y tabletas gráficas rudimentarias permitieron a los artistas empezar a crear directamente en un entorno digital, imitando técnicas tradicionales como los pinceles y el óleo, o creando estilos completamente nuevos. Se me olvidó mencionar que las primeras películas animadas totalmente a computadora fue Toy Story. De hecho fue la primera película animada 100% en digital. Esta no se hizo mediante la ilustración, pero sí se hizo con 3D, pero realmente las primeras películas en utilizar elementos digitales fue La Bella y la Bestia en El baile y El Rey León en La estampida de News, al igual que algunas cuantas escenas de estas dos películas que se utilizaron más que nada como apoyo y no como un total en dichas películas. Así que bueno, sin más nada que añadir, continuamos con el video. Y entrando de una vez al siglo XXI, aquí hay que hablar sobre el ilustrador digital moderno. Las herramientas estándar del ilustrador moderno prácticamente son las tabletas gráficas, o también conocidas como display interactivo, como lo son las marcas de Wacom, Huion y XP Pen. Y los ordenadores con software especializados son el estudio básico del ilustrador moderno hoy en día. Softwares principales como Adobe Photoshop prácticamente son el rey para la ilustración pictórica, pintura digital y retoque fotográfico. Adobe Illustrator prácticamente es esencial para la ilustración vectorial, logotipos, iconos y un montón de cosas relacionadas al diseño gráfico. Procreate prácticamente se volvió la app dominante para el sistema operativo de iPad, volviéndose extremadamente popular por su fluidez y portabilidad. Pero tampoco podemos dejar afuera a Clip Studio Paint, muy popular entre dibujantes de cómic y manga. Y estos son algunos de los muchos programas que puedes utilizar para hacer arte digital. Y ahorita hablando un poquito del ámbito del trabajo. El ilustrador digital actual trabaja en concept art para videojuegos y cine, diseño de personajes y storyboard, ilustración editorial para medios online y offline, publicidad y marketing digital, motion graphic también para redes sociales y contenidos propios como Instagram, Behance, ArtStation o sus vitrinas globales. En conclusión, la ilustración pasó de ser un arte decorativo para manuscritos a una potencia comercial y cultural en manos de artistas como Leyendecker, quien definió el estándar de la ilustración publicitaria y editorial moderna, y a ilustradores que hoy en día demuestran día tras día el poder de este, con productos tanto estáticos como animados, como los podemos ver en los videojuegos, en el cine o hasta en las redes sociales, y que prácticamente el ilustrador es el pilar número uno de las industrias del entretenimiento y de la comunicación visual. Y no solamente se tuvo que enfrentar a la llegada de la fotografía, sino que también tuvo que hacerse notar para volverse uno de los pilares de la industria en el entretenimiento y la comunicación. Ojo, esto no quiere decir que los ilustradores son Superman, porque no siempre se van a necesitar ilustradores, pero sí es importante destacar que la ilustración existe. Es que vamos, a la hora de hacer este video me puse a investigar también si otros creadores de contenido han hablado de esto, y solamente conseguí 2 videos a lo mucho y no profundizaba mucho sobre la historia de la ilustración, así que ya mejor que ser
era el primero. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de ilustradores, porque sí, no creas que solamente existen ilustradores de concept art y videojuegos. Primero tenemos a los ilustradores editoriales que, como lo mencionamos anteriormente, son todos aquellos que se dedican a el área editorial, es decir, libros, revistas, también para cómics, novelas, historias infantiles, entre otras. Luego tenemos al ilustrador publicitario, que prácticamente este se lleva muy de la mano con el diseño gráfico. Sea que dicha marca necesite mostrar ilustraciones o ser un poquito más juguetona o más amigable para sus clientes, pues el ilustrador es el que hace dicho trabajo. Luego tenemos al ilustrador en el área científica, que yo creo que no lo conocían muchos. Como dice su nombre, se dedica mayormente a ilustrar todo lo que nosotros no podemos ver en la ciencia. Áreas como la física, la química o hasta la biología. Que otro dato curioso, y para todos los que tengan un familiar que estudia medicina, ¿se acuerdan del libro Atlas, el cuerpo humano? Pues bien, hay una historia con el creador de este libro, ya que él quería ser ilustrador de pequeño, pero como sus padres obviamente no lo apoyaban y no tenía la capacidad para estudiar ilustración, estudió medicina, y en aquel entonces no existía un libro o un medio donde pudiesen ver exactamente cuáles eran los órganos del cuerpo. Así que juntando todo su interés por la medicina y también por la ilustración, creó este libro. Ahora pasamos con la ilustración de moda, que como dice su nombre, sencillamente es de moda. Esta yo creo que es el área que menos sé, ya que sencillamente se utiliza para diseñar trajes, accesorios, también para diseñar patrones, entre otras cosas dentro del mundo de la moda. Luego tenemos la ilustración técnica, otra gama que quizás no conozcan, pero para hacerles el cuento un poquito más corto, no sé si han visto alguna vez cuando han comprado algún mueble en donde viene estas instrucciones donde te muestran cómo construir este mueble. Pues prácticamente el ilustrador es aquel que te hace este modelo tanto afuera como adentro de algunos productos, sean cosas sencillas como muebles o cosas más complejas como cámaras fotográficas, celulares u otros objetos. Luego tenemos al ilustrador artístico o en el área artística. Este ilustrador yo creo que es el más aferrado a las artes plásticas, y ya se pueden imaginar la libertad que puede tener este ilustrador, aunque fácilmente todos entrarían en esta. Y digo esto porque prácticamente todas y cada una de las ramas de la ilustración no te obligan a sencillamente encasillarte en eso, sino que el ilustrador también tiene que aprender a dibujar y hacer cosas que quizás no estén en su zona de confort. Así que se puede decir que la artística fue la primera de todas estas. No lo sé, déjamelo saber aquí en los comentarios. Luego tenemos una que es un poquito controversial porque hay gente que dice que sí es, hay gente que dice que no lo es, yo la verdad no lo sé, yo también se los voy a dejar a ustedes en los comentarios, que es el ilustrador de lettering. Y por si preguntan, pues es la categoría que menos me gusta. Y como dice su nombre, prácticamente es hacer lettering, o sea, prácticamente lo que le gusta a tu mamá y a las chicas. La morga de los plumones prácticamente ya se volvió ilustradora de lettering, creo yo, no lo sé. Y llegamos a dos de las categorías que a mí más me gustan. El ilustrador de cine. Este ilustrador se encarga prácticamente de hacer todo el arte conceptual. Sea el storyboard, el storytelling, el concept art de los personajes, hacer los escenarios, los props, las armas, todo. Prácticamente es el que crea el universo de todas esas películas que nosotros hemos visto en el cine. Y no con todo eso, también puede crear el merchandising de dichas producciones. Y ojo, no crean que este ilustrador solamente hace películas animadas, sino que también puede hacer películas live action. Y llegamos a la categoría que más me gusta a mí, la categoría de videojuegos. Este es muy parecida a la del cine, solamente que aquí prácticamente haces todo. Desde la publicidad, el arte conceptual, los poderes, los hechizos, las armas, todo, prácticamente
todo lo haces aquí. Y esta categoría junto con la categoría de cine prácticamente son las categorías más populares al día de hoy en la ilustración. Y también se han vuelto una de las categorías más demandadas y más competitivas a nivel mundial. Y a pesar de que todas y cada una de estas categorías se sigan haciendo hasta el día de hoy, pues no se crean que todo se queda dentro de lo digital, sino que también hasta el día de hoy siguen trabajando ilustradores tradicionales, ya que dependiendo del estilo que requiera el cliente, pues pueden que utilicen técnicas digitales o análogas. Y obviamente hay categorías en donde el fuerte es más hacia lo análogo o más hacia lo digital. Técnicas como el óleo, las acuarelas o también el acrílico, o también el arte con píxeles, el arte vectorial o hasta el 3D. Sí, aunque ustedes no lo crean, el 3D también cuenta como ilustración digital. Y bueno, esto es todo sobre la ilustración. Quizás este video no les interese a todos, pero por lo menos ya puedes decir el día de mañana todas y cada una de estas cosas que te acabo de mencionar para que entiendan un poquito más qué es la ilustración. Se los digo porque más de una vez he tenido que explicar 5 veces qué es la ilustración, de dónde viene, cómo es el trabajo, etc. Y es que también me costó un poco conseguir la historia de la ilustración, porque en filosofía también hay algo llamado ilustración y pues no tiene nada que ver con ilustración. Pues hago este video para dejárselos a ustedes. Si llegaron hasta acá, comenten aquí abajito Legendecker. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter. Y también pueden echar un vistazo a mi canal de Twitch, donde eventualmente hacemos directos y platicamos entre seguidores. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá y le dieron click a este video. La verdad es que estos videos los hago con todo el amor del mundo y con todo el cariño del mundo. Y si estás interesado en comisionarme, puedes visitar mi página de VJing, donde tengo todos mis precios y cada cierto tiempo ando haciendo sorteos y también descuentos en todos mis productos. No solamente de ilustración, sino también de diseño gráfico. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.